Un abrazo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en distintas partes del mundo y de nuestro país. Los de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Asia, África y Oceanía. Hay algunos en las Islas Marshall. Un abrazo para todos. En primer lugar, empezamos dando una nota luctuosa. Expresamos nuestro pesar por la muerte de Isabel Albanés, una santaneca residente del reparto Santa Leonor, esposa de Salvador Cuéllar y madre de Juan José y de Salvador. Fue enterrada este sábado de una muerte relativamente rápida. Te queda solo, chamba. Pero así es la vida. La muerte es una convidada de piedra que siempre está presente adentro de la vida. Extiendo este pesar a la familia de Isabel, que son santanecos, a la familia de Chamba y a sus hijos. Hoy voy a presentar 2 libros. Este libro es un libro de poemas de Félix Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador, asesinado por los escuadrones de la muerte en 1980, insospechadamente. El rector Ulloa también era poeta. Ustedes van a encontrar aquí poesía fina, sensible y de mucho corazón. Y el otro libro es de Armando Briñi Zambrano, El método histórico. Aquí el doctor Briñis hace un recorrido sobre la historia, sobre cómo entender la historia, cómo se aplica la historia, para qué sirve la historia, que es un recurso imprescindible si querés entender el presente. Esta es una publicación de la Universidad Luterana Salvadoreña. La poesía del rector Félix es una publicación de la Universidad Dr. Andrés Bello. Estamos en noviembre. Este es un mes para nosotros cargado de historia. Empezando con el 5 de noviembre de 1811. Que fue un acontecimiento en donde el pueblo de San Salvador derrocó al poder de los españoles. Este acontecimiento del 5 de noviembre de 1811 tiene, en lo que se refiere al protagonismo del pueblo, más peso que lo que ocurrió el 15 de septiembre de 1821. Esto de 1821 fue una trama de los criollos de Guatemala. Y una trama en donde participaron los criollos de San Salvador. El 5 de noviembre de 1811, no. El pueblo derrocó al poder español. Pero esto lo vemos en otra ocasión. Hoy vamos a hablar de otro acontecimiento que ocurrió también en el mes de noviembre. El 11 de noviembre de 1989. Esta es la ofensiva político-militar del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hay que saber que San Salvador ha sido cercado militarmente en varias ocasiones. La primera ocasión fue cercado por Vicente Filísola, cuando los criollos de San Salvador se opusieron a la anexión a México, que este era el cálculo de los criollos de Guatemala cuando celebraron la independencia en 1821. San Salvador se opuso. En México había
un emperador transitorio, Agustín de Iturbide, y se dispuso a aplastar la resistencia de los de San Salvador. Filísola era un general italiano que cercó la capital. Al final derrotó a los de San Salvador, pero en ese momento se derrumbó Iturbide y Filísola se manejó bien. Esta fue la primera ocasión. La segunda ocasión es cuando Manuel José Arce, oye bien, Manuel José Arce, el patriota salvadoreño, cerca San Salvador, militarmente San Salvador. Arce era presidente de Centroamérica, de la República Federal de Centroamérica. Pero los de San Salvador no estaban de acuerdo con la República Federal de Centroamérica. Y cercó su capital, su ciudad, por cuya independencia había luchado. Mirá las contradicciones de la historia. El tercer momento es en 1858, cuando Rafael Carrera de Guatemala, cerca la capital. El presidente era Gerardo Barrios. Esa era la lucha de los liberales y los conservadores. Barrios fue traicionado por Santiago González, que era el que atendía la dirección de Santana. Y Santiago González le abrió las puertas a las tropas de Carrera para que llegaran a la capital. Bueno, es la tercera ocasión. Y la cuarta ocasión fue cuando la guerrilla del FMLN en 1989 cercó la capital del país. Se trata de un hecho histórico en donde cada evento tiene un determinado marco histórico. El FMLN, lo hemos dicho en más de una ocasión, fue una construcción de la pequeña burguesía intelectual, con un ejército campesino. La guerrilla del FMLN preponderantemente anticomunista, pero luchando con eficiencia en contra de la dictadura militar de derecha montada en el país a partir de 1932. Mira cuántos años pasaron. El logro político de la guerra civil de 20 años es la derrota de la dictadura militar de derecha. No es poca cosa. Y esto lo encontramos hoy en el artículo 212 de la Constitución de tu país. Ahí solo dice: la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Eso vale 20 años de guerra. Pero ahí está contenida la derrota de la dictadura militar de derecha. Ahora bien, la ofensiva de 1989 expresa el conjunto de la experiencia militar, política, logística, ideológica, operativa que toda la guerrilla había hecho durante larguísimos años de guerra. Pero expresa otra cosa. Expresa el rompimiento del equilibrio militar. Es que la guerrilla, empezamos la guerra sin tener nada, sin dinero, sin armas, sin retaguardia, sin logística, sin experiencia militar de ningún tipo. Pero la Fuerza Armada Gubernamental tenía todo eso. La diferencia es que el ejército de los gobiernos se prepara para la guerra en tiempos de paz. Esta es la característica. La guerrilla del pueblo se prepara para la guerra en la lucha de masas. Y se prepara para la guerra dentro de la guerra. Vea la diferencia fundamental. Ahora, en tantos años de guerra, fue cambiando la correlación. De tal manera de que esa guerrilla
que no tenía nada al principio, niveló esa relación y superó esa relación. Cuando el FMLN adquiere la capacidad de desatar esa ofensiva, se había roto el equilibrio. Porque esto indicaba que las fuerzas gubernamentales habían sido incapaces de aniquilar a esa fuerza. Esa era su misión. Después de la ofensiva de 1981, nosotros fuimos sorprendidos por lo que ahí se logró. Y las Fuerzas Armadas fueron sorprendidas por la capacidad de la guerrilla. Pero en esto no hay retorno. Y nosotros no teníamos la fuerza suficiente. Aquí tuvimos un problema de concepción. Porque en ese momento en la cabeza funcionaba la idea de la insurrección. Y no hubo insurrección. Y como no hubo insurrección, la guerra estaba planteada. Por eso, en esos momentos, la guerrilla establece la política de resistir, consolidar y avanzar. Escucha bien esto. Son 3 piezas políticas. Resistir, consolidar y avanzar. Porque la sola resistencia es defensiva. Si el pueblo se mantiene solo en el terreno de la resistencia, esa es defensa. Pero el pueblo entonces ha de basarse en la resistencia para impedir que el enemigo te aniquile. Eso ya era una victoria. Pero sobre esa base había que establecer la política del avance. Por eso es que la estrategia fue resistir, consolidar lo logrado y avanzar. El ejército gubernamental tenía que aniquilarnos. Esa era su misión. Pero no lo hicieron. Entonces la guerrilla se desarrolló. Y aprendimos mucho. El territorio, la relación con la población, la logística, el manejo de armas superiores, el control del territorio y el enlace con la gente, la calidad de las operaciones. Ojo, no había entre las organizaciones de la guerrilla identidad plena en el terreno ideológico. Pero esto, que puede ser un problema, no lo fue en el caso de nosotros. Porque teníamos coincidencia en el objetivo político. Objetivo político. La magia de toda lucha, las presentes y las que vienen y las pasadas, es eso, la coincidencia en el terreno político. Ahora bien, la idea de la ofensiva se fue gestando lentamente, en la medida en que la correlación de fuerzas en lo político y en lo militar iba cambiando de manera favorable para la guerrilla y desfavorable para el ejército gubernamental. Porque nunca el ejército gubernamental debió permitir esa ofensiva, salvando las distancias. Es parecido a lo que ocurrió durante la guerra de Vietnam, cuando el general Abraham, que era el jefe del ejército gringo, estaba asegurando que la guerrilla había sido derrotada. Estoy hablando de 1968. En ese momento, cuando celebraban la victoria, la guerrilla vietnamita desata la ofensiva del Tet. 1968. Ese fue un descalabro. Aquí el desatamiento de esa ofensiva militar de nosotros fue la demostración que el ejército gubernamental no tenía capacidad para derrotarnos. Ahora, la guerrilla también fue un avance en el conocimiento de la relación con la población. La población
no apoyó a la guerrilla. Hablo aquí de Ciudad Delgado. El primer día, ni el segundo día. Pasó el tercer día. Al siguiente día teníamos huevo frito. Teníamos frijoles con huevo frito. Y para uno que ha comido frijoles con una tortilla tostada, desayuno, almuerzo y cena, que de repente aparezca un huevo frito, un festín increíble. ¿Cuál era la inteligencia de la gente? Que la gente estaba esperando que nosotros nos mantuviéramos en las posiciones. Y a partir de ese día hubo incorporación de combatientes. Ahora, nosotros en la ofensiva cometimos errores. Por ejemplo, dijimos, el ejército gubernamental no va a bombardear barrios populares. Nos equivocamos. Lo hicieron. Dijimos que no iban a bombardear Ciudad Delgado. Lo hicieron. Justamente a partir del tercer día. Y eso no nos afectó a nosotros, afectó a la población. Y por eso Ciudad Delgado se convirtió en un pueblo fantasma. Así ocurrió, además, en otros lugares. Otro error. Dijimos, la colonia Escalón no tiene importancia. La clave es el control de los barrios populares. No fue así. De Ciudad Delgado nos movimos al Volcán y luego a la colonia Escalón. Oigan esto, por favor. En Ciudad Delgado estuvimos 12 días. Nunca llegó un tan solo periodista. En la colonia Escalón estuvimos un día y llegó la prensa de todo el mundo. Y toda la prensa mundial supo que estábamos en la colonia de la burguesía. Pero además, para los combatientes, estar en la colonia de los ricos fue una elevación, un estímulo inmenso. Un día estuvimos allí, un día. Y eso le dio la vuelta al mundo. Además, conocimos el pensamiento de varios personeros de la burguesía que fueron capturados por nuestra fuerza. Fueron bien tratados, amablemente tratados. Descubrieron que los jefes guerrilleros sabíamos en lo que estábamos y teníamos una proyección de lo que íbamos a hacer. Después de la ofensiva militar, para los Estados Unidos quedó claro que si ellos no intervenían militarmente de manera directa, el ejército gubernamental perdía la guerra. Pero eso abrió dos caminos. Uno, el camino de la intervención militar directa de los gringos en esta guerra. Y el otro camino, el de la negociación. ¿Por qué se abrió aquí la negociación? Por tres cosas. Uno, por la ofensiva militar de 1989. Es que esta ofensiva demostró que toda solución militar era posible, pero a largo plazo. Segundo, por el derrumbe de la Unión Soviética. Es que el derrumbe de la Unión Soviética demostró que no era la Unión Soviética el poder que estimulaba esta guerra y que esta guerra tenía raíces históricas propias en las realidades de nuestro propio país. Se derrumba la URSS y somos capaces de desatar la ofensiva. Y la tercera razón de la negociación fue la decisión de Washington. Que si Washington intervenía militarmente en El Salvador, era una pérdida de tiempo. Porque ellos consideraron que cuando se derrumbó la Unión Soviética, ellos eran los dueños del mundo. Estaban equivocados, pero así lo veían ellos. Y entonces por eso es que decidieron terminar la guerra. Tres razones. Mirá qué importante es esto. Porque la oligarquía no estaba de acuerdo en negociar. Ellos nunca han negociado. La Fuerza Armada no estaba de acuerdo en negociar. Los partidos políticos de derecha tampoco. El pueblo sí. Los factores fundamentales fueron externos.
y la ofensiva político-militar el único factor interno. Por eso es que en este proceso de negociación no hubo reconciliación, ni hubo conocimiento de la verdad histórica. Y por eso es que una vez terminada la guerra civil, empieza la guerra social, que es la guerra actual. Y se levantan gobiernos que sucesivamente aplican el modelo neoliberal. Es bueno ponderar siempre los grandes acontecimientos históricos como la ofensiva de 1989 y la cuarta ocasión histórica, donde en este caso, en 1989, el pueblo cerca militarmente la capital del país. Un abrazo a todos y a todas. Cuídense mucho.